Eh, buen día con todos. Buen día, profesora María. Un minutito, por favor. ¿Me escuchan? Sí, doctora, Doctora, buenos días. Sí, doctora, buenos días. Bien. Doctora, buenos días. Sí, doctora, buenos días. Sí, doctora, buenos días. Para comentarles, o sea, ustedes ya saben que ya han sido comunicados por el delegado de que la clase que sigue es a las 8 de la noche, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces, luego la profesora me escribe que va a estar enviando el link al delegado para la clase de las 8. ¿Sí? Entonces, ya el delegado les alcanzará a ustedes para que tengan, entrar a la clase a las 8 de la noche, la clase de señalización 2, ¿ok? Bien, gracias. Muy buenos días con todos, buenos días colegas, buenos días señores estudiantes. Bien, creo que ya estamos en la hora, estaba esperando que se integren todos sus compañeros. Al parecer ya estamos la gran mayoría, así que vamos a iniciar. Bien, el día de hoy entonces debemos revisar lo concerniente a la comunicación o señalización celular, ¿verdad? ¿Me confirman si me escuchan y si están corriendo las diapositivas? Sí, doctora. Sí, doctora. Muchas gracias. Sí, doctora. Bien. ¿Qué podemos decir de la comunicación celular, ¿no? Que es una comunicación, es la transmisión de la información, ¿no? Que se realiza a través de todos los seres vivos, ¿no? Como organismos, como en el caso de la comunicación común y corriente que nosotros realizamos, donde se convierten señales antiguamente o actualmente por ejemplo, por cables, y se convertía en una señal sonora. Hoy en día ya no son, o se cuenta también con la transmisión sonora de los radios, porque a través de los celulares ya es una señalización, una señal en radio que también se va a convertir en una señal sonora. Igualmente, como la comunicación entre los organismos, hay dentro de los organismos multicelulares, como nosotros, ¿no? También las células deben comunicarse unas a otras para poder ejecutar las funciones, incluso para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, esta comunicación implica, pues, la participación de diferentes componentes, como por ejemplo una molécula señal que es liberada por una célula emisora de esa señal, y que va a ser recibido por una célula diana, ¿no? Entonces, esta sería nuestra célula diana. Bueno, entonces esa molécula es recibida y la célula debe ejecutar cambios en su interior de tal manera que va a responder modificando su comportamiento celular. Puede ser que sea contracción celular, puede ser que se dividan, puede ser que realice la secreción de alguna sustancia, pero en sí está respondiendo a esa información, ¿no? A esa molécula señal.
Bien, entonces, ¿cómo podemos, esa comunicación que hay entre célula y célula mediada por moléculas, o ya como hemos hablado en grande, la comunicación de las personas, ¿no? Para el caso de las células se denomina la señalización celular, ¿no? ¿Y qué sería la señalización celular? Es un proceso por el cual una célula emisora, ¿no?, va a aportar o enviar moléculas mensajeras que interaccionen con una proteína receptora de una célula diana, ¿no? Y eso va a inducir a que la célula o a que responda de una manera particular, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un elemento físico en este esquema donde las células sensitivas de la temperatura, los terminales nerviosos, van a sensar esa señal, ¿no? Y van a conducir por una despolimerización de la membrana, ¿no? Entonces aquí tenemos la neurona sensitiva, esta va a transmitirlo hacia una neurona motora a nivel de la médula espinal y regresa, ¿no?, ejecutando una acción. ¿Y cuál sería la acción aquí? Contracción muscular y separación de la estructura a partir de esta señal que en este caso está causando daño, ¿no? Pero igual las células responden de esa misma forma, respondiendo o ejecutando una acción frente a una molécula señal, ¿ya? Entonces, esto sería algo macroscópico y a nivel molecular ya son moléculas señales que van a actuar sobre receptores que cambian el comportamiento intracelular para generar una respuesta. Las formas de señalización han sido catalogadas como la señalización local y señalización a distancia. Entre estas primeras tenemos la señalización autocrina, que significa que la célula va a secretar una molécula señal, ¿no?, que esta molécula señal va a actuar sobre células del mismo tipo o sobre ella misma, ¿no? Aquí, como podemos verlo. Esto es muy frecuente en las células embrionarias, donde estas moléculas señal van a reforzar la diferenciación y el desarrollo de las células como un conjunto que van a dar origen a alguna estructura en particular. En el caso de las células diferenciadas, es decir, una comunicación autocrina postnatal, se puede mencionar a la participación de la formación de algunas sustancias dentro de las células que van a ejecutar o que van a inducir una respuesta en la célula. Como por ejemplo, la transformación de un fosfolípido de la membrana, ¿no?, por una fosfolipasa que va a convertirlo en ácido araquidónico y finalmente después de una cascada de reacciones, se va a generar el tromboxano, entre otras prostaglandinas también, ¿no?, que van a generar, estamos hablando aquí a nivel del útero, que van a generar contracción de la célula muscular lisa, ¿no? Entonces, pero estas sustancias o moléculas señal se han producido dentro de ese mismo tejido, ¿no? Bien, otra forma de señalización autocrina es la que ocurre a nivel de las células de la inmunidad, ¿no? Como ejemplo tenemos a la interacción de los linfocitos. Aquí tenemos el linfocito B y el linfocito T, que es en algún momento el linfocito B le va a presentar el antígeno al linfocito B que porta un receptor. Esta interacción, ¿no?, entre moléculas, y aquí estaría el antígeno que está siendo presentado, va a generar que dentro del linfocito
T se dé una respuesta, y la respuesta va a ser liberación de sustancias tales como las interleucinas. Estas interleucinas, si bien es cierto, van a estimular a que los linfocitos B proliferen y se diferencien a células plasmáticas, también van a ejercer una señalización autocrina, ¿no? Porque una de esas interleucinas va a hacer que los linfocitos T se proliferen, se dividan y sobrevivan para poder dar respuesta a estos antígenos, ¿verdad? Entonces, aquí hay una señalización autocrina que se debe reconocer. Esta señalización autocrina también es muy común en las células cancerosas, que ellas mismas producen factores de crecimiento para seguir dividiéndose. No dependen de los factores de crecimiento que pueda haber dentro del organismo, sino ellas mismas producen esos factores y se dividen. También se habla de la señalización paracrina. Esta también es una señalización a corta distancia, ¿no? Donde la molécula señal actúa como un mediador local, es decir, la célula emisora emite la molécula señal que actúa sobre células vecinas, ¿no? No se difunde esta molécula señal a mucha distancia, ¿no? Tal es así que estas moléculas señal son rápidamente metabolizadas, ¿no? O inmovilizadas a nivel de la matriz extracelular, y solamente es una comunicación local. La diferencia con la autocrina es que aquí no son células del mismo tipo celular, ¿no? Son células vecinas, pero no son de la misma célula diferenciada. También se habla de una señalización yuxtacrina o dependiente de contacto. En estas células están también este tipo de señalización se presenta en las células en desarrollo y también en las células de respuesta inmune. Si podemos recordar la figura anterior, ¿no? Aquí hemos dicho, hay una señalización autocrina, pero también hay una señalización aquí que requiere del contacto de estas dos moléculas, tanto el linfocito B como el linfocito T, que le van a permitir hacer que la célula señalizadora, que sería la célula B, va a comunicar o va a emitir una señal hacia el linfocito T, ¿no? Y va a generar una respuesta, ¿no? Que según acá nos indican, va a ejercer un control en el crecimiento celular y en el reconocimiento del sistema inmunitario, como hemos mencionado, ¿no? Asimismo, existe una señalización celular mediada por uniones tipo GAP. Bueno, estas ya las conocemos, sabemos que son uniones que unen a dos células, ¿no? Y su particularidad es que permiten el flujo de iones, ¿no? O de sustancias de una a otra célula. Pero ese flujo de iones, mirándolo desde el punto de vista de comunicación o señalización celular, serían las moléculas señal pequeñas, tales como los segundos mensajeros, ¿no? Entonces, si una célula K recibió una molécula señal externa, esta célula responde formando un segundo mensajero. Que puede ser AMP cíclico, que puede ser calcio, ¿no? Y si difunde a la otra célula, entonces se va a hacer una respuesta como si estuviese actuando en un sinsitio, tal como ocurre a nivel de las células del miocardio, que es suficiente que se estimule una célula cardíaca para que haya la contracción en todas las células del tejido, ¿no? Como por ejemplo. Bien, la otro tipo de señalización es una señalización a distancia, ¿no? Que básicamente está referida a la señalización endocrina y a la neuronal o sináptica, ¿no?
En este caso, la señalización endocrina es la molécula señal, se denomina hormonas, y pues son liberadas por células endocrinas, ¿no? Que liberan la hormona y esta es conducida a través del torrente circulatorio hasta encontrar sus células diana. Como podemos ver aquí, podemos hablar de, por ejemplo, de la hipófisis o del hipotálamo y hormonas que van a ejercer su efecto de repente en las gónadas o en la tiroides, etcétera, pero es a distancia, ¿no? Y como podemos imaginar, ¿no? Si se libera acá y si entra al flujo circulatorio, ¿no? Al torrente sanguíneo, debemos imaginar que la concentración de acción de esta molécula señal, llamada hormona, va a ser muy baja, ¿no? Cuando llegue a su célula diana. Entonces, eso requiere de ¿qué? De que la afinidad entre molécula señalizadora y molécula receptora sea muy grande, ¿no? Sea altamente específicas. En cambio, a nivel de la comunicación neuronal o sináptica, pues una neurona va a emitir la señal, ¿no? Que se transmite, también puede ser por despolarización de la membrana, en su terminal axónica va a liberar la molécula señal, que generalmente son los neurotransmisores, ¿no? Y actúan sobre receptores de la célula diana. Se dice que es a distancia porque pueden los neurotransmisores viajar, por ejemplo, desde a nivel de la, que me ocurre, de la columna, de la médula espinal, a nivel, digamos, de la zona lumbar, puede viajar por la misma, el axón de esa neurona, puede viajar hasta los dedos del pie, por ejemplo, ¿no? Y ese mensaje va en una velocidad de 100 metros por segundo, luego se libera el neurotransmisor y ejerce un efecto. Algunos autores consideran que también se puede hablar de secreción neuroendocrina, porque hay algunas neuronas que liberan su molécula señal que va no en contacto directo, sino por vía sanguínea hacia su célula diana. ¿Cuáles serían las diferencias entre la señalización endocrina y sináptica? Como habíamos mencionado, una de las primeras diferencias es la velocidad. En la endocrina, pues es más lenta, ¿no? Porque va al torrente circulatorio y va a depender del flujo de la circulación, ¿no? En cambio, aquí es muy veloz, ¿no? La despolarización de la célula es muy rápida y la liberación del neurotransmisor es local. La duración que podamos tener en las endocrinas es de mayor duración, en las sinápticas rápidamente, por ejemplo, hablando de la sinapsis neuromuscular, la liberación de acetilcolina es momentánea, es degradada inmediatamente por la acetilcolinesterasa, entonces no dura mucho, ¿no? Ese mensaje. La concentración de acción. Como habíamos mencionado, las hormonas se van a diluir en todo el torrente circulatorio, en todo el flujo sanguíneo, entonces van a actuar a concentraciones bajas en sus células diana. ¿Y cómo es que no se mezclan diferentes tipos de hormonas en la sangre? Porque hay una alta especificidad. Por ejemplo, aquí esta célula A va a reconocer o tiene los receptores para la molécula señal esférica. Esta otra célula va a reconocer mediante su receptor a esta molécula señal que tiene es hexagonal, o a otra que tiene su receptor para reconocer las moléculas cuadradas. Entonces, hay una alta especificidad y de acuerdo a ello, las células van a reconocer su molécula señal. A diferencia con la señalización sináptica, que las moléculas señal se liberan en este pequeño espacio y actúan a grandes concentraciones.
de tal manera que sí o sí la molécula señal se va a poner en contacto con su receptor. Entonces, no hay, hay una afinidad baja para el caso de la sinapsis y alta para el caso de las endocrinas, ¿no? Y lógicamente esto va de acuerdo con su, la precisión que pueda dar las moléculas en la señalización endocrina, ¿no? Que es un poco baja y en la sináptica es alta. Muy bien, ¿cuáles son los elementos? Si queremos ver ya el proceso de señalización, se dice que tiene elementos y como podemos imaginar, los elementos serían la molécula, de manera general, tenemos que hablar de la molécula señal extracelular, es decir, la que viene de la célula señalizadora. Tenemos que reconocer que actúa sobre un receptor. Entonces tenemos también, este sería el número 1, el 2, la proteína receptora, ¿no? El 3, las proteínas que van a formar parte de esta señalización, proteínas intracelulares, ¿no? Entonces, la proteína receptora como proteínas que van a permitir responder la señal, ¿no? La proteína receptora tenemos como A, las proteínas de señalización intracelular B y las proteínas efectoras. Acá está como proteínas diana, pero debe ser proteína efectora, ¿no? Estos elementos de la comunicación celular van a permitir que se interrelacionen unas a otras, permitiendo que la célula responda. El efecto de la comunicación celular es una respuesta celular. Allí termina la comunicación con el efecto que ocurre dentro de la célula. Y ese puede ser que mantenga a la célula viva, y si no hay señalización, la célula debe morir, que la célula se diferencie, que la célula se multiplique, que degrade o sintetice sustancias, o que se dé el proceso de absorción, por ejemplo, ¿no? De incorporación de sustancias, de que haya movilidad celular, ¿no? O, por ejemplo, vimos la semana pasada la quimiotaxis o la migración celular, a que haya una contracción celular, es decir, incluso la expresión génica, ¿no? Eso es lo que va a implicar la respuesta a esas moléculas señales. Miraremos ahora cada uno de estos elementos y luego, de acuerdo a nuestra programación, algunas vías, ¿no? Que conciernen a algunos tipos de receptores, ¿no? Que vamos a mirar esta mañana y complementarán con los otros receptores más tarde. En relación a las moléculas señal, podemos decir que, bueno, son liberadas por las células emisoras y que son, de acuerdo a su solubilidad, pueden hablarse de moléculas señal hidrofílicas o hidrofóbicas. Estas moléculas señal hidrofílicas son un poco menos duraderas, ¿no? Que van a entrar generalmente en la sangre, están mediadas, como son hidrofílicas, no pueden atravesar la membrana celular y siempre requieren de un receptor de membrana. Y, lógicamente, se dice que median una respuesta de duración corta. En cambio, las moléculas señal hidrofóbicas son un poco más duraderas, ¿no? Como las hormonas esteroideas pueden durar horas o las hormonas tiroideas un poco más, ¿no? Se habla hasta de días. Entonces, median respuestas más duraderas y como son hidrofóbicos, son capaces de atravesar, muchas de estas son capaces de atravesar la membrana celular, por lo tanto, sus receptores son intracelulares. Entre las moléculas de señalización hidrofóbicas, podemos hablar de las hormonas esteroideas.
¿no? Como la testosterona, el estradiol, la progesterona, que son producidas en las gónadas, ¿no? Puede ser los testículos o los ovarios, y que están relacionadas con los comportamientos sexuales secundarios. Otras hormonas como el cortisol y la aldosterona, que son producidas a nivel de la glándula suprarrenal, ¿no? Que tienen que ver con la regulación de la glucosa y el balance de sales y aguas a nivel del riñón. Habíamos visto que, por ejemplo, la aldosterona va a inducir la expresión de las sarcoporinas en la membrana celular para la captación del agua, ¿verdad? En caso de la hormona tiroidea, pues es producida a nivel de la glándula tiroides y regula el metabolismo en general, el metabolismo de nuestro organismo en general, ¿no? La vitamina D y el ácido retinoico son otros tipos de moléculas hidrofóbicas, ¿no? En el caso de la vitamina D se relaciona con el metabolismo del calcio, ¿no? La absorción intestinal y la excreción a nivel del riñón, y también con el crecimiento óseo. En general, las moléculas señalizadoras extracelulares tienen, de acuerdo a su naturaleza química, son muy diversas, ¿no? Pueden ser muy pequeñas o muy grandes. Pueden ser aminoácidos si son derivados de aminoácidos, por ejemplo, entonces sería pequeña. Pueden ser proteínas, como por ejemplo la insulina o un factor de crecimiento que ustedes han estado revisando, ¿no? Me acuerdo del factor de crecimiento tumoral beta, que hemos visto bastante, que ya es más una proteína que tiene más de una unidad. Puede ser una proteína de una cadena peptídica nada más. Pueden ser péptidos, por ejemplo, nucleótidos, esteroides, como acabamos de ver, ¿no? Retinoides, derivados de ácido graso, como el tromboxano, la prostaglandina, gases también, como el óxido nítrico, el monóxido de carbono, y hasta señales físicas, ¿no? Que puede ser el calor o también la luz, ¿no? Si recordamos, los fotones estimulan a nuestras células de la retina y ejercen una cascada de señalización hasta que nos permite a nosotros observar. También pueden ser iones como el calcio. Son muy variadas. ¿Cuáles son las características de estas moléculas señales extracelulares, ¿no? Una de ellas es que, pues, hemos dicho que son muy específicas, por lo tanto, dan respuesta su respuesta también es específica. Generalmente son liberadas por exocitosis, ¿no? O por difusión a través de las membranas. Decíamos que los elementos incluyen, pues, desde la molécula señal, las proteínas que van a permitir dar respuesta a esa molécula señal, que incluyen la proteína receptora, las proteínas señalizadoras intracelulares y las proteínas efectoras, ¿no? Esto todo va a generar una respuesta celular, ¿no? Para que la célula se mueva, se contraiga, se diferencie, se multiplique, secrete o conduzca estímulos. ¿Ya? Las moléculas señal hidrofóbicas, hidrofílicas, ¿no pasó? No, doctora. No, doctora, pero ahora ya. No, doctora. No, doctora, solo se quedó en elementos. Ok. Entonces decíamos que las moléculas señal, de acuerdo a la solubilidad, pueden ser hidrofílicas e hidrofóbicas. Estas actúan de manera rápida, ¿no? Porque se degradan en instantes, por lo tanto su respuesta es de duración corta. Además, como son hidrofílicos, no pueden atravesar la membrana celular y deben tener un receptor. En el caso de los hidrofóbicos, pues son más duraderos, ¿no? Pueden durar horas o días, ¿no? Como las hormonas tiroideas.
sus respuestas son más duraderas, por lo tanto, pero como son hidrofóbicas, son capaces de atravesar la membrana celular y, por lo tanto, sus receptores pueden ser intracelulares. Y estos pueden estar tanto en el citoplasma como en el núcleo. Hablábamos de las moléculas señal de las hormonas esteroideas, ¿no? La testosterona, el estradiol, el estrógeno, que eran producto de las gónadas y que estaban relacionadas con los caracteres sexuales secundarios de nuestro organismo, ¿no? Las cortisol y la aldosterona también son moléculas hidrofóbicas, ¿no? Y se producen a nivel de la glándula suprarrenal, ¿no? Así como la hormona tiroidea que se produce a nivel de la glándula tiroides y está relacionada con el metabolismo en general de nuestro organismo, ¿no? Que también son moléculas señalizadoras. En el primer caso tienen que ver con el metabolismo de calcio y favorecen a la absorción intestinal y reducen la excreción a nivel del riñón, ¿no? Y están relacionadas con el crecimiento óseo. En general decíamos que las moléculas señal extracelular son, de acuerdo a su naturaleza química, son de diversas formas, ¿no? De diversos tipos, de diversos tamaños. Pueden ser aminoacídicos, si son derivados de aminoácidos, si son, les decía, una proteína, como la que han estudiado en la tercera unidad, ¿no? Como la insulina, ¿no? Diferentes moléculas señalizadoras que son proteínas en sí. Otros simples péptidos o nucleótidos, o los esteroides que los acabamos de mencionar, los derivados de ácidos grasos, decíamos el tromboxano, la prostaglandina, gases como el óxido nítrico o el monóxido de carbono, señales físicas como el calor que vimos al inicio y también los fotones que participan en nuestra visión. Esto lo vamos a retomar más adelante. Iones como el calcio, ¿no? En sí, una variedad de naturaleza química de las moléculas señal extracelular. Ahora estábamos viendo sus características. Decíamos que tiene una respuesta específica, que pueden ser librados por exocitosis o por difusión a través de la membrana, actúan a diferentes distancias. Sus receptores pueden ser intracelulares y también de membrana, como hemos visto, o como habíamos mencionado, ¿verdad? Actúan a diferentes concentraciones, ¿no? Otra de las características es que actuaban en combinación, ¿no? Se combinaban de una manera para permitir que la célula sobreviva. Combinación de otras moléculas señal permiten que la célula crezca y se divida. Otras para que se diferencien, ¿no? En conjunto, ¿no? La combinación de ellas van a permitir que la célula se diferencie. Y si no reciben ninguna señal, entonces inmediatamente la célula va a morir. En general decíamos que la célula depende de la sobrevivencia, la actividad de la célula depende de múltiples señales y que las señales actúan en combinación para regular el comportamiento de la célula. Estábamos mencionando también que estas moléculas señal pueden actuar de manera diferente dependiendo de su concentración, ¿no? Por ejemplo, en etapas muy tempranas del desarrollo embriológico, hay moléculas señal que para el caso son llamados morfógenos. Entonces, hay una gradiente de esta sustancia va a permitir, en este punto, por ejemplo, la concentración es mayor, aquí hay una concentración diferente a la de acá, y la última concentración es totalmente diferente. Y de acuerdo a ese gradiente de concentración, va a permitir que las células respondan de diferente modo o que se transformen en células diferentes,
Es decir, hay un efecto diferencial de acuerdo al gradiente de concentración. Y podríamos pensar, ¿pero qué hace que hay una gradiente de concentración diferente? Pues había añadido esta figura. Miren, en esta etapa, seguramente que estamos reconociendo, se habla de una mórula. Y esta es una masa de células, ¿no? Y tenemos células periféricas, ¿no? Pero también habrá células en el centro de esta masa celular. Entonces, las moléculas que entren en contacto, por ejemplo, del medio ambiente incluso, que están aquí sobre la acción de las moléculas, de las células periféricas, estarán actuando a un gradiente de concentración elevado, mientras que se difunden hacia el interior, si hacemos un corte, entonces vamos a ver que las células del interior de repente están a este gradiente de concentración, porque va disminuyendo, ¿verdad? Entonces eso hace que tomen la diferencia del gradiente de la molécula señal para convertirse en diferentes tipos de células, ¿no? Ahí ha cambiado su comportamiento celular y se diferencia en células diferente a la anterior. Entonces, ¿de qué va a depender también eso, no? Podemos hablar, miren, si estas moléculas periféricas ya van a formar aquí la estructura del trofoblasto y finalmente las internas van a dar a las células embrionarias, ¿no? Que van a originar al embrión. ¿Por qué? Porque se diferenciaron de acuerdo a la concentración de moléculas señales. Entonces, aquí hay diferentes niveles de acuerdo al número de receptores activados, de acuerdo a las proteínas activadas y al patrón de expresión génica, que va a ser cada vez diferente, ¿no? Y al final tenemos células diferenciadas, ¿no? Las moléculas señal extracelular también pueden actuar de diferente forma en distintos tipos celulares, ¿no? Por ejemplo, la acetilcolina, al llegar a la fibra muscular cardíaca, va a hacer que disminuya su frecuencia cardíaca, su fuerza de contracción. Si esa misma acetilcolina se enfrenta a la fibra muscular esquelética, no va a disminuir su contracción, sino va a ejercer una contracción fuerte. Y si llega a una célula de la glándula salival, va a hacer que haya secreción de saliva, ¿no? En conclusión, si nosotros observamos aquí en la acetilcolina, este receptor, ¿por qué la diferencia? Por el tipo de receptor que pueda haber, ¿no? Aquí hay un receptor que la acetilcolina en la célula muscular se va a unir su receptor es un canal iónico. Entonces, al venir la acetilcolina, se abre el canal iónico, se despolariza, ingresa el sodio, y eso va a estimular el ingreso de calcio y va a ejercer la contracción. Acá también genera el ingreso de calcio y libera o induce la secreción o exocitosis de su contenido de estas células. Aquí esta célula, este tipo de receptor de la acetilcolina es diferente, ¿no? Por lo tanto, podemos ver que la respuesta celular frente a una molécula señal como la acetilcolina, por ejemplo, va a depender de qué tipo de la proteína receptora y también va a depender de la maquinaria intracelular. Porque imagínense, aquí llega la acetilcolina a su receptor. Esta célula, que es una célula que no tiene actina ni miosina, ¿no? Pero sí tiene gránulos de secreción, entonces no se va a contraer, sino va a liberar esas sustancias. Por eso dice, depende de la maquinaria intracelular. En conclusión, la molécula señalizadora por sí sola no es el mensaje. La información que se transmita depende de cómo esa señal es recibida, de cómo es interpretada por la célula diana. ¿De acuerdo? Entonces, una característica de las moléculas señal
extracelular. Asimismo, estas moléculas señal diversas pueden ejercer el mismo efecto. Hablamos, por ejemplo, de la adrenalina y el glucagón, que son capaces de hacer que el glucógeno se degrade y que a partir del glucógeno se libere glucosa, ¿no? En el caso de la adrenalina, pues actúa sobre, a nivel del músculo y a nivel del hígado, activando los glucógenos fosforilasas que van a permitir que el glucógeno se degrade, ¿no? Un glucógeno fosforilasa B activado va a hacer que romper los enlaces que unen a las glucosas que están aquí en el glucógeno y liberar a las glucosas que van a ser necesarias en determinar como fuente energética para determinadas circunstancias que pasamos. Y el glucagón también hace lo mismo, pero aunque solamente en el hígado, ¿no? Entonces, dos moléculas señalizadoras con la misma respuesta. Y en diferentes células diana, por vale la pena resaltar, ¿no? Ahora miraremos los receptores celulares. ¿Qué es un receptor celular? Un receptor celular es una macromolécula biológica implicada directa y específicamente en la señalización química que se produce entre las células o dentro de las células, ¿no? Estos receptores, como habíamos mencionado, pueden ser de membranas, si la molécula señal es hidrofílica, o puede ser intracelular, ¿no? Y el intracelular puede estar a nivel del citoplasma o a nivel del núcleo, dependiendo de la molécula señal hidrofóbica, ¿verdad? Entonces, son de membrana intracelulares. Los intracelulares son citoplasmáticos o nucleares, ¿no? Citoplasmáticos como, por ejemplo, para el cortisol, la testosterona. En nucleares tenemos para los retinoides y para las hormonas tiroideas. Una de las características que se puede mencionar para los receptores y que pueden ser extendibles a las moléculas señal extracelulares es que presentan una especificidad, ¿no? Que debe ser las moléculas señales específico con su receptor o que el receptor es específico para la molécula señal. Presentan una adaptación inducida. Esta unión entre molécula señal y receptor tiene una semejanza a la unión que puede haber entre una enzima y su sustrato. Es decir, deben adaptarse unos a otros de tal manera que puedan ejercer el efecto necesario. Y presentan saturabilidad. ¿Por qué? Porque los receptores de membrana para una molécula señal hay un cierto número en las células de tal manera que llegado la molécula señal va a haber un momento en que todos esos receptores van a estar saturados. Irreversibilidad es porque no es permanente, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de la acetilcolina con el receptor de membrana es momentáneo y luego la acetilcolina es degradada, ¿no? Entonces hay reversibilidad. Se unen y luego se liberan. Los tipos de receptores se pueden, receptores en general, receptores de superficie y receptores intracelulares. Habíamos dicho que los receptores de superficie son aquellos que van a recibir moléculas señal hidrofílicas y los receptores intracelulares reciben moléculas señal hidrofóbicas, ¿no? Es decir, que tienen la capacidad de atravesar la membrana celular, ¿no? Aunque para llegar hasta allí vienen con proteínas transportadoras, ¿no? Se liberan y luego atraviesan la membrana hasta ahí. Pueden ejercer su efecto a nivel del núcleo. Los receptores de intracelulares, ¿no? Son, como habíamos mencionado, citoplasmáticos o nucleares, ¿no? Su característica.
Pero también han sido catalogados como receptores tipo 1 y tipo 2. Estos receptores tipo 1, siempre y cuando pues, el receptor esté asociado o inactivado por unas proteínas que se asocian a estos receptores, llamadas las proteínas HSP, o las proteínas del shock térmico, ¿verdad? O chaperona. Entonces, si están así, son receptores, lógicamente, un receptor en reposo. Cuando viene la molécula señal, se une y se liberan de estas proteínas inhibitorias. Entonces, esas son de tipo 1. Ahora, sí, las tipo 2 son los receptores que pueden estar asociados a proteínas correceptoras, ¿no? Que, por ejemplo, si hablamos de este receptor, está asociado a otras proteínas que lo silencian, que lo inhiben, que no ejerce efecto en la expresión génica, ¿no? Entonces, cuando llega el receptor, la molécula señal, hace que cambie la conformación, libera esas proteínas correpresoras y atrae a proteínas coactivadoras y permite la expresión génica. De acuerdo a ello, están catalogados en receptores tipo 1 y tipo 2. Si hablamos de la ubicación, pueden ser citoplasmáticos o pueden ser nucleares. En general, tienen una estructura parecida, ¿no? Que implica la presencia de 4 dominios, ¿no? En primer lugar, podemos mencionar al dominio de unión al ligando, ¿no? Este dominio es capaz de modificarse siempre y cuando llegue la molécula señal. Hay un dominio bisagra que va a ayudar a esa modificación al cambio de configuración, cuando se una el ligando. Un dominio de unión al ADN y un dominio de activación de la transcripción, ¿no? Entonces, estos receptores, al ser unidos por su ligando, cambia la configuración, libera las proteínas inhibitorias, ¿no? O inhibidoras, ¿no? Y atrae proteínas coactivadoras. Estas proteínas coactivadoras, y en complejo con el receptor y su ligando, se van a unir a secuencias del ADN. Entonces van a actuar como factores de transcripción y van a inducir a que los genes se expresen, el gen diana se exprese. Pero también habrá elementos que inhiban la expresión de algunos genes, ¿no? Dependiendo de la molécula señal. En general se dice que pues esa es la estructura general de los receptores intracelulares. En particular, se tienen que su dominio de unión al ADN debe ser específico, característico de cada uno de los receptores. Además que hay diferencias también en la longitud de sus cadenas, en la secuencia de aminoácidos, pero los dominios en común son estos 4, y la diferencia, este dominio de unión en el ADN, es que van a reconocer las secuencias de nucleótidos específicos, ¿no? Hay secuencias específicas para cada tipo de ligando, ¿no? O para cada tipo de receptor, de acuerdo a cuando estén unidos a su ligando. Reconocen genes especiales cada uno de ellos. La mayoría de estos receptores terminan pues entonces uniéndose en el ADN para activar o inhibir la transcripción de los genes. Ahora miraremos los receptores de superficie. Los receptores de superficie se dice que actúan como un transductor de señales, es decir, va a recibir la señal y lo va a traducir en una cascada de señalización interna para tener la respuesta celular. El número de receptores de cada clase de tipo cada clase de receptor de superficie es mayor que el número de señales. Se menciona, ¿no? Vamos a ver más adelante cuántos tipos de receptores de superficie podemos hablar.
Y una característica de estos receptores es que son susceptibles de sustancias, son dianas de sustancias extrañas, ¿no? Y aquí podemos mencionar, por ejemplo, al receptor de la acetilcolina, ¿no? Que es el muy conocido, el receptor que está asociado a canales iónicos, ¿no? Es decir, la acetilcolina se une a su receptor, que puede ser que está en la célula muscular, que es un canal iónico y que lo va a estimular a abrirse y hay una despolarización de la membrana. También están en los vasos sanguíneos, por ejemplo, y aquí habla como el efecto de vasoconstricción. Y en una célula muscular esquelética también va a desarrollar la contracción. Esta acetilcolina puede ser suplantada, diría yo, por la nicotina, ¿no? Y así como la acetilcolina, hay otras también por el curare, ¿no? Diferentes sustancias que pueden imitar a esta molécula señal y que muchas veces son el porqué de estas sustancias han sido utilizadas para diferentes tratamientos, ¿no? Porque pueden ejercer los efectos dependiendo de la condición. Entonces, por tanto, los receptores celulares de moléculas señalizadoras son una diana para estudios, sobre todo para en aspectos farmacológicos, para ver si es que ese receptor está alterado o modificado, poder utilizar sustancias que lo reemplacen a las moléculas señal, ¿no? Y puedan ejercerse el mismo efecto en la célula. En general, la estructura de la molécula de receptores de superficie se dice que tiene un dominio de unión al ligando que está extracelular hacia el espacio extracelular, sus dominios transmembrana, ¿no? Que pueden ser varios o pueden ser uno, pero tiene un dominio transmembrana, ¿no? Y un dominio intracelular, que es el dominio que va a transmitir la señal, ¿no? Que tiene diferentes comportamientos también. Puede ser una tirosinasa, una actividad tirosinasa o simplemente unirse a otras proteínas intracelulares, ¿no? ¿Cuántos tipos de receptores de superficie hay? Tenemos a los receptores acoplados a proteínas G, acoplados a canales iónicos como el que acabamos de mencionar, ¿no? Que este receptor es receptor de un neurotransmisor generalmente y va a permitir el flujo de iones, canales iónicos, aperturan los canales iónicos. Están presentes en las células excitables, ¿no? Generalmente son activados por neurotransmisores y la activación implica, o la actividad implica apertura y cierre de estos canales iónicos de forma transitoria. Los otros tipos de receptores son los receptores acoplados a proteínas G, ¿no? Que significa que el receptor está en la membrana en forma inactivo, está cerca, ¿no? A una proteína G, que puede ser trimérica o monomérica, y esta va a activar, estos receptores activan a enzimas mediante proteínas G, a enzimas o a canales iónicos, ¿ya? Entonces aquí vemos un receptor inactivo, una proteína G inactiva y una enzima inactiva. Cuando la molécula señal llega al receptor, este receptor hace contactos o se interrelaciona con la proteína G y finalmente esta proteína G va a activar a la enzima o a un canal iónico, cualquiera. La característica de estos receptores es que generalmente tienen 7 pasos
o 7 dominios transmembrana, que los podemos ver aquí, activan a proteínas G, ¿no? Que a su vez, decíamos, activan a canales iónicos o a enzimas, ¿ya? Los otros tipos de receptores son los receptores acoplados a enzimas o asociados a enzimas. En el primer caso tenemos los acoplados a enzimas. Generalmente estos receptores están separados, ¿no? No están unidos, pero cuando llegan la molécula señal, permite que se dimericen, ¿no? Se autofosforilan y por lo tanto se activan, ¿no? Estos receptores son muy comunes para los factores de crecimiento. El otro tipo puede ser los factores asociados a enzimas. Son de la misma forma, tienen un solo paso por la membrana, están en monómeros y solo cuando viene la molécula señal se dimerizan. Pero la diferencia está aquí, miren, que su dominio catalítico es parte del receptor y acá el receptor interactúa con una enzima, ¿no? Y lo activa la enzima que tiene una capacidad de tirosinquinasa también, y de ahí, a partir de ahí, hay una cascada de señalización. Pero el receptor por sí mismo no tiene esa capacidad de tirosinquinasa, por decir, sino que se asocia a una enzima que sí lo hace. Entonces, estos receptores son muy heterogéneos, características que pasan una sola vez por la membrana, y están asociados a proteinquinasas. Hay otros tipos de receptores que escapan a esta clasificación, ¿no? Que se dicen que son receptores diversos, que generalmente están relacionados con la especialización de las células, la renovación y reparación de los tejidos. Las moléculas señalizadoras intracelulares eran los otros elementos de la comunicación celular. De estas podemos decir que son muy pequeñas, como los segundos mensajeros, ¿no? Porque los primeros mensajeros serían la molécula señal extracelular. O sea, se producen en respuesta a la activación del receptor, ¿no? Y cambian el comportamiento de las proteínas diana, ¿no? Generalmente proteínas diana. Podemos mencionar al MP cíclico, al calcio, al inositol trifosfato, al diacilglicerol, al GMP cíclico, etc. ¿No? Son moléculas pequeñas. Pero también hay moléculas de gran tamaño, que son las proteínas señalizadoras intracelulares. Estas proteínas van a activar a las proteínas efectoras, ¿no? Son de diversos tipos, como lo hemos visto antes, ¿no? Están en todas estas, son las proteínas señalizadoras intracelulares que van a actuar de diferente modo, ¿no? Puede ser una transmisora, puede ser una proteína de agregación, transductora del mensaje, una proteína amplificadora, como por ejemplo la adenilato ciclasa, que genera AMP cíclico en grandes cantidades y amplifica esta señal, ¿no? Hay proteínas integradoras porque muchas veces la respuesta celular depende de muchas vías, ¿no? que pueden integrarse en un punto, o también de proteínas difusoras, ¿no? Que pueden generar a partir de una proteína activada, se activan dos vías diferentes, ¿no? Hay otras proteínas llamadas proteínas de anclaje, que son las que van a sostener de alguna manera a las proteínas que participan directamente en la señalización. Habrá proteínas que modulen incluso estas proteínas efectoras que se han activado de acuerdo a la cascada de señalización y pues llegarán hasta a regular la expresión génica, ¿no?
Entonces, son diversas dependiendo del tipo de receptor de la vía activada, ¿no? Muy diversas las proteínas señalizadoras intracelulares. Pero tienen unas características, ¿no? En general, se puede decir que algunas actúan como interruptores moleculares. Un interruptor molecular que significa que se va a activar y se va a inactivar, ¿no? Y esa activación e inactivación puede ser de dos maneras, ¿no? Unos, como por ejemplo la fosforilación, la proteína está inactiva, viene una proteína quinasa, lo fosforila, y entonces ya tenemos la molécula señal intracelular activada, ¿no? Estas fosforilaciones pueden darse a nivel de puntos serina, tronina, de aminoácidos, o también a nivel de los aminoácidos de tirosina. Dependiendo de ellos, hablaremos de proteína quinasa, serina, tronina quinasa o tirosin quinasa, respectivamente. Otras moléculas señal intracelulares no se activan por fosforilación, sino por la presencia de un nucleótido. Si la proteína está unida a un GDP, es una proteína inactiva, pero a la entrada de la señal se va a inducir que se libere ese GDP y se capture un GTP de tal manera que la proteína se activa, ¿no? Estas proteínas de unión al GTP pueden ser diméricas o monoméricas y tienen una capacidad GTP-ácica, es decir, una vez que se unen al GTP, tienen la capacidad de hidrolizar GTP y convertirlo en GDP y por lo tanto pasar de un estado activo a un estado inactivo, porque la actividad no es permanente, ¿no? Son interruptores, están combinando su estado activo y su estado inactivo. En el caso de las proteínas GTP-ásicas monoméricas, ¿no? Igual, pero son, de acuerdo a la señal, son inducidas por unas proteínas las llamadas proteínas de inductoras de la actividad GTP-ácica, que van a hacer que la proteína que está cargada con GTP hidrolice al GTP y se convierte en GDP. Y otras proteínas que son inductoras del intercambio de este GDP por GTP para traducirlo en una proteína activa, ¿no? Entonces, estas proteínas requieren de proteínas reguladoras con la proteína activadora del GTP-ácica o GAP y las proteínas intercambiadoras de nucleótido o GEF, ¿no? También pueden activarse las proteínas, en lo menos uniéndose a otras proteínas, uniéndose a pequeños mediadores como el AMP cíclico. Vamos a ver más adelante que las proteínas quinasas A se unen al MP cíclico para activarse, ¿no? Otras sufren de modificaciones covalentes como la ubiquitinación. Otra característica de las células, de las moléculas de señalización intracelular es que tienen un comportamiento en forma de un complejo, ¿no? O sea, se agrupan para formar complejos que pasan de estado inactivo a un estado activo. Entonces, y lógicamente van a cambiar el comportamiento celular. Estos complejos pueden ser complejos preformados, como el que podemos ver en esta figura, ¿no? Donde el receptor está asociado a una proteína llamada proteína de armazón, la que fija proteínas de señalización intracelular. En su estado inactivo, pero al recibir la molécula señal, el receptor es activado y él mismo activa en cadena a estas moléculas o proteínas señalizadoras intracelulares y va la señalización corriente abajo. La proteína de armazón es la que mantiene fijos a estas proteínas que van a llevar el mensaje intracelular, ¿no?
Esta es una de las formas de cómo estarían organizadas, ¿no? En complejos de señalización preformado. En otros casos, la proteína receptora de membrana, al ser estimulado por la molécula señal, va a cambiar su estructura, se van a fosforilar en diferentes puntos, y esos cambios de fosforilaciones va a atraer a las moléculas, a las proteínas señalizadoras intracelulares, ¿no? Reconocen cada secuencia y se van a activar y llevan la señalización corriente abajo, ¿no? Entonces, ya esto es por un complejo que se forma durante a la llegada de la molécula señal. Asimismo, estas proteínas señalizadoras pueden interactuar con componentes de la membrana celular, ¿no? De forma rápida. Cuando normalmente el receptor está inactivo, hay moléculas de fosfolípidos, especialmente el fosfoinositol, que están en la membrana, y moléculas señalizadoras intracelulares inactivas. A la llegada de la molécula señal, este receptor modifica al fosfoinositol, ¿no? Y esa fosforilación que ocurre a nivel del fosfoinositol va a atraer a las moléculas señalizadoras intracelulares, ¿no? Y estas van a ejercer un efecto también de activando otras proteínas intracelulares corriente abajo, ¿no? Es una interacción de los componentes a concentraciones elevadas, permite una rápida y secuencial respuesta o transmisión de la señal y respuesta eficiente y selectiva, e impide pues que pueda confundirse con otras vías de señalización, ¿no? Porque va a atraer hacia la membrana las moléculas intracelulares. Otro característica de estas moléculas de señalización intracelulares que presentan los dominios de interacción, ¿no? Son los dominios en particular, el dominio llamado de homología a la plextrina, el dominio de unión a la fosfotirosina, PTB, el dominio de homología al SRC, ¿no? A una proteína llamada SH2, y también hay un dominio de homología 3 a esta proteína, SAC, ¿no? Entonces, esos dominios, pues, van a ser reconocidos o permiten a que estas moléculas señalizadoras interactúen con otras moléculas señalizadoras intracelulares, ¿no? Se caracterizan porque son secuencias peptídicas altamente conservadas, ¿no? Pues van a reconocer en particular, por ejemplo, el dominio plextrina reconoce el fosfoinositol fosforilado, el PTB reconoce las fosfotirosinas, ¿no? Y el dominio SH3 reconoce motivos ricos en prolina, ¿no? Vamos a ver cómo son estos dominios intracelulares. Aquí se presenta las proteínas, el receptor y las proteínas intracelulares que participarían en la señalización por la insulina. Como un ejemplo para ver la presencia de estos dominios en las proteínas intracelulares. En la insulina, al llegar a su receptor, el receptor se va a fosforilar y va a ser reconocida por unas proteínas, ¿no? La IRC1, que tiene un dominio que reconoce a las tirosinas, el PTB que reconoce a las tirosinas fosforiladas,
y un dominio pH que reconoce al fosfolípido, fosfatidilinositol fosforilado, ¿no? Entonces, estos a su vez van a fosforilar, el receptor fosforila a su vez a la IRS1 activándolo, y este IRS1 es reconocida por una proteína adaptadora que es la proteína GRB2. Esta proteína tiene dominios SH3 y dominios SH2. Recuerden que dijimos que el SH2 reconoce fosfotirosinas que tienen una secuencia en particular. Pero la proteína adaptadora, para que siga la señal intracelular, debe interactuar mediante sus dominios SH3 con la proteína SOS, ¿no? Esta proteína SOS, que también tiene un dominio pH que reconoce a los fosfoinositoles, interactúan a la vez con su otro dominio SH3 con una proteína de armazón. Todo este complejo, la proteína SOS, por ejemplo, va a permitir el anclaje desde el receptor hasta la proteína SOS, que es el que activa a la proteína RAS que está aquí en la membrana de la célula. Y la proteína RAS va a ejercer ya su cascada de señalización a través de quinasas, ¿no? Y va a generar una respuesta. Pero en general, esta figura lo que nos quiere demostrar es que estas moléculas señalizadoras intracelulares pues presentan dominios de unión y dominios de unión que van a reconocer a motivos específicos entre las proteínas. En general, la respuesta celular, como hemos dicho, es una modificación al comportamiento de la célula, ¿no? Pueden ser lentas, pueden ser las respuestas rápidas, dependiendo de la molécula señal. Estas moléculas señales llegan al receptor y tienen una respuesta primaria, pero también pueden tener una respuesta secundaria. Las respuestas rápidas están relacionadas al cambio inmediato, por ejemplo, la contracción muscular, el movimiento celular, o la secreción de una enzima, la secreción de una proteína o de un neurotransmisor. Es inmediato porque ya estos elementos están en las vesículas secretoras y lo va a secretar. O activar el metabolismo, son respuestas rápidas. La respuesta de la célula lenta implica la expresión génica, ¿no? La expresión de nuevas proteínas, ¿no? Y eso pues va a tardar un poco porque la cascada de señalización debe activar factores de transcripción, ¿no? Que van a ir hacia el núcleo, que deben transcribir un gen, ese gen formado el ARN mensajero, lleva recién al citoplasma para la síntesis de la proteína respectiva y de ahí recién manifestarse en la proteína efectora y cambiar el comportamiento celular. Entonces, esta vía es una vía muy directa, muy rápida y por acá es más lenta, ¿no? Esto generalmente tiene relación con el incremento del crecimiento de la célula y con la división celular. Asimismo, estos efectos pueden ser duraderos, ¿no? O permanentes en base a la memoria celular a los cambios que pueden quedar en la memoria celular, o pueden ser transitorios debido a que hay moléculas inestables. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se hacen cambios a nivel de los microtúbulos? Estos microtúbulos generalmente están en constante recambio, entonces se perderían los cambios con ese recambio de las proteínas, ¿no? Por eso dice que los efectos son transitorios. Asimismo, las respuestas primarias, decíamos, y pueden ser respuestas secundarias, ¿no? La respuesta primaria es cuando es directo. Viene la molécula señal, aquí hay un ejemplo para las hormonas esteroideas,
se asocia a su receptor y como en complejo hormona-receptor hacen que se transcriban diferentes genes y ya tenemos la respuesta primaria. En cambio, la respuesta secundaria implica que una vez que se activó este gen, que podemos llamarle gen número 1, número 2, dan sus productos génicos, llegando la hormona y el receptor, y estos recién se convertirían en factores de transcripción para permitir la expresión génica de otros genes. Entonces, esto va a ser una respuesta secundaria, ¿no? La primaria es más directa y la secundaria es que depende de la primaria prácticamente. Asimismo, se puede mencionar que estas respuestas celulares presenta una regulación que puede ser una retroalimentación positiva o una retroalimentación negativa, ¿no? Como podemos imaginar, hay dada la señal, pues hemos visto que hay cambios de una proteína que estaba inactiva a la proteína activa. Esa es la quinasa, ¿no? Pero a la vez se activan, no solo se activan las quinasas, sino se activan las fosfatasas, de tal modo que la enzima que está de estado inactivo pasa a estado activo, puede ella misma inducir más su actividad, ¿no? O permitir que haya más quinasas activas, es decir, una retroalimentación positiva, que depende que el mismo producto induzca la formación de más producto. Y esto pues va a conllevar a que los procesos sean un poco más duraderos, ¿no? Y muchas veces ya independiente de la molécula señal, ¿no? Sino que esta misma quinasa induce más actividad, más activación de estas quinasas inactivas y hace el efecto más duradero. ¿Cómo? Aquí en este esquema se ve, se ha medido la actividad de la quinasa en primer lugar, sin control de retroalimentación. Entonces, da la molécula señal, hace el efecto de la enzima y termina el efecto y se acaba todo. En cambio, cuando hay retroalimentación positiva, llega la molécula señal, ejerce el efecto, la actividad y permanece, ¿no? Entonces, de esa manera hay respuesta incluso cuando ya no hay la molécula señal. En el caso de la retroalimentación negativa, es que dada la molécula señal, la enzima que se active a través de esa molécula señal, este producto va a generar la mayor actividad de la fosfatasa y va a hacer que se desfosforile y se inactive rápidamente, ¿no? Esto es la retroalimentación negativa. Entonces, si se evalúa mediante pruebas físicas, entonces va a ver que cuando hay actividad de la quinasa en presencia de la molécula señal, ahí responde y termina, ¿no? Cuando hay retroalimentación negativa, también hay una respuesta, pero como se inactiva rápidamente porque se aumenta la actividad de la fosfatasa, entonces rápidamente va a regresar a un estado inactivo. Y puede que esta retroalimentación negativa, con un retraso corto, pueda permanecer en la célula, es decir, hay la señalización, hay una retroalimentación negativa y que va a conducir a que la célula esté activando, desactivando, activando, desactivando, haciendo que esté implicada ya en un proceso de adaptación celular, ¿no? Eso son muchas veces los mecanismos por los cuales las células pueden responder a ligeros cambios de la molécula señal. Sin embargo, así como son importantes la activación de las moléculas señal, estas moléculas señal también
son reguladas, ¿no? No son permanentes, ¿no? ¿De qué manera? Hay cinco mecanismos que podrían estar regulando la acción de la respuesta celular a molécula señal. El primer caso es cuando hay una, dada el receptor y la molécula señal, estos receptores, este complejo es endocitado y en el endosoma son separados receptor de molécula señal y el receptor puede rescatarse, ¿no? Se recicla. Ese es un caso. El otro caso podría ser que el complejo receptor y molécula señal se incorpore, pero ambos se degraden. Entonces es una regulación por disminución del receptor. En otras ocasiones, los receptores acoplados con su molécula señal son bloqueados por proteínas, como por ejemplo las arrestinas. Bloquean este complejo y ya no puede emitir señales a las células, a las proteínas intracelulares. También puede ser que el bloqueo no sea directo al receptor, sino a la proteína asociada a ellos, a la proteína de señalización intracelular, ¿no? O que se induzca la producción de una proteína inhibidora, ¿no? De la misma cascada de señalización, tengamos un producto, una proteína inhibidora que va a bloquear al contacto, al mensaje, pasar el mensaje desde el receptor a las proteínas señalizadoras intracelulares. Ahora miraremos algunas, wow. Chicos, miraremos enseguida, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, miraremos algunos tipos de vía de señalización, ¿no? Y les decíamos que van a complementar más tarde con la segunda clase. Hay señalización, entonces, las vías de señalización son mediadas por simples moléculas intracelulares, otras por receptores intracelulares, y la que estamos describiendo un poco más es la mediada por receptores de superficie. Pero hemos visto que los receptores de superficie pueden ser receptores, canales iónicos regulados por ligando, o los receptores asociados a proteínas G, ¿no? Esos aspectos miraremos enseguida como una segunda etapa de la señalización celular. En el caso de la señalización por mediadores locales, tenemos como ejemplo al óxido nítrico. Este óxido nítrico es generado a nivel de las células endoteliales, en los vasos sanguíneos, ¿no? Donde estos vasos sanguíneos por terminales nerviosas reciben en sus células musculares lisas, reciben la acetilcolina. Esta acetilcolina ejerce un efecto aquí en la célula endotelial, donde permite la conversión a partir de la arginina, ¿no? Por activación de una óxido nítrico sintasa, van a convertirlo en óxido nítrico, ¿no? A la arginina. Esta es un gas que se difunde rápidamente desde las células endoteliales hacia las células musculares del músculo liso, que están acá en la pared del vaso sanguíneo. Entonces, el óxido nítrico actúa como una señal intracelular, activando a una guanilato ciclasa. ¿Y qué hace la guanilato ciclasa? Transforma el GTP en GMP cíclico. Esto permite que la célula del músculo liso, hay una relajación de la célula, es decir, una vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos, que está muy relacionada con la relajación que ocurre a nivel del pene en el momento de la erección, ¿no? Entonces, ha sido aprovechado por
por la industria farmacéutica, porque dado la producción del GMP cíclico, también se activa una fosfodiesterasa. ¿Y qué hace la fosfodiesterasa? Convierte el GMP cíclico en GMP, y eso cortaría la secuencia de vasodilatación. Sin embargo, en la industria farmacéutica hoy en día propone un inactivador de la fosfodiesterasa, que es el famoso Viagra. Entonces, al inhibir hasta fosfodiesterasa, va a permanecer la cantidad o la concentración de GMP cíclico, por lo tanto, mantiene la vasodilatación. Esta, anteriormente se usaba como para relajar el músculo, el miocardio, ¿no? Pero esta misma secuencia a nivel del nitroglicerina, que era una descompuesta por las células para formar óxido nítrico, de tal manera que se trataba el dolor o a nivel del miocardio por contracción, ¿no? Pero hoy en día, pues, el conocimiento de estas vías son aprovechadas por la industria farmacéutica, ¿verdad? Los receptores intracelulares, como hemos visto, da para determinados ligandos hidrofóbicos, van a recibir a la molécula señal, por ejemplo, a nivel de la testosterona, que llega a la célula diana. Esta testosterona es modificada, ¿no?, a una dihidrotestosterona, y después de modificar se une a su receptor, y su receptor está bloqueado por HSP. Para unirse ligandos, el HSP se libera y se forman dímeros de ese ligando, y tal como tal van hacia el ADN y actúan como factores de transcripción, atrayendo los elementos para que se expresen diferentes genes, ¿no? Esa es la respuesta, siempre es acción a nivel del ADN. También el cortisol, que su receptor está en el citoplasma, y como tal se une con el ligando y activan la transcripción de determinados genes. Los otros tipos de receptores, ¿no?, asociados de superficie, asociados a canales iónicos. Como ya hemos visto, el receptor o la proteína de membrana, ¿no?, que es un canal iónico dependiente del ligando, ahora lo estamos viendo como receptor acoplado a canales iónicos. Estos canales iónicos se encuentran a nivel de la membrana celular, ¿no?, y son estimulados por acetilcolina, que es liberado por la terminal nerviosa. Entonces, la transmisión nerviosa llega hasta la terminal y se va a liberar la acetilcolina, y esta acetilcolina debe actuar sobre su receptor, que es un canal iónico para sodio, ¿verdad? Este canal iónico para sodio está, al llegar la acetilcolina, se activa, apertura y permite el flujo de iones. Ese flujo de iones, pues, como podemos imaginar, va a alterar la permeabilidad de la membrana, pero va a modificar la excitabilidad de la membrana postsináptica, es decir, va a despolarizar a la membrana, ¿no? Despolariza a la membrana de tal manera que ejerce un efecto en esta célula, llevando a la contracción si es una célula muscular. Este receptor es especial, asociado al canal iónico de la acetilcolina, en especial, como cuando actúa como canal iónico, es llamado también un receptor nicotínico desde el punto de vista farmacéutico, o farmacológico. Está formado por subunidades alfa, que son los que tienen el dominio de unión a la acetilcolina, y otros 3 subunidades, gamma, beta y delta, que conforman al canal iónico, ¿no?, que puede estar de un estado cerrado a un estado abierto cuando llega la acetilcolina.
Los otros receptores son los receptores asociados a proteínas G. Estos receptores se caracterizan porque, habíamos dicho, tienen 7 dominios transmembrana, un dominio extracelular de unión al ligando y un dominio aquí que intracelular que va a ejercer el efecto con las proteínas señalizadoras intracelulares. Las moléculas señal de estos receptores son diversos, son proteínas, son neurotransmisores, péptidos derivados de aminoácidos, ácidos grasos, de fotones, ¿no? De sustancias químicas como los olores, ¿no? Y sus vías por las cuales actúan, tenemos vía a los canales iónicos, vía la adenilato ciclasa, vía adenilato ciclasa enzima, aquí, vía adenilato ciclasa canal iónico, las fosfolipasas, disculpen aquí, fosfolipasa C, y la guanilato ciclasa. Principalmente estas vías son las que vamos a revisar el día de hoy. La proteína, el receptor asociado a proteína G, pues como su nombre dice, está asociado a una proteína G, que es una proteína GTP-ácica, ¿no? Que está conformada es una proteína trimérica, que está formada por sus unidades alfa, beta y gamma. Estas proteínas tienen un dominio de GTP-ácico que está conformado por las unidades, o que está presente en la unidad alfa, ¿no? Pero que a la vez este dominio GTP-ácico tiene el dominio RAS, que es el que se va a unir con el receptor, y el dominio AH, que significa alfa-helicoide, que es el que va a reconocer aquí o va a interactuar con el GTP o con el GDP, ¿no? Entonces, estas proteínas pueden aumentar su actividad a la interacción con proteínas diana o con proteínas GTP-ácicas que ayudan a activar la actividad GTP-ácica o las también llamadas GAP. Hay diferentes tipos de enzimas de proteínas G. Hay las proteínas G estimuladoras que lógicamente estarán asociadas a receptores de proteínas G estimuladoras. También hay proteínas G inhibidoras que lógicamente están asociados a receptores inhibidores. Las proteínas G olfatorias, ¿no? Las proteínas GT, las proteínas G0, las proteínas GQ que van a interactuar con la fosfolipasa C, y las proteínas G12, 13, que son las que están directamente relacionadas con las GTP-ácicas monoméricas ROP, que tienen que ver con la regulación del citoesqueleto, como han visto anteriormente. Estas proteínas, pues entonces, al ser estimuladas, van a generar segundos mensajeros, y pues una de las particulares es que son dianas de diversas toxinas bacterianas. Vamos sabiendo cómo actúan. Las proteínas G, tenemos la proteína G activadora o estimulante, o proteína GS, que va a interactuar con la proteína GS también, que son vía de estimulación, y activan a la adenilato ciclasa para producir AMP cíclico. Estas están en combinación con otros receptores, ¿no? Para otras moléculas señal que van a interactuar con un receptor inhibidor, lógicamente que actúa sobre una proteína GI o GI inhibidora, ¿no? Que esta va a interactuar con la adenilato ciclasa para bloquear su acción, para parar la acción de la adenilato ciclasa y disminuir el efecto, ¿no? Ahora, ¿cómo es que son dianas de las toxinas bacterianas? Por ejemplo, en el caso de la toxina del cólera, que fue en algún momento también una epidemia muy preocupante, porque también mataba a las personas, ¿no?
Entonces, esta toxina es producida por Vibrio cholera, que se une a receptores de membrana y se introduce al interior de la célula. Y lo que hace es que une ADP, moléculas de ADP ribosas aquí en la subunidad alfa. Y la subunidad alfa es la que tiene la propiedad GTP-ácica, es decir, de hidrolizar el GTP. Entonces, el receptor activa a la proteína G, induce a que intercambie por un GTP y se quedaría bloqueado por esta proteína bacteriana. Entonces permanece activa, estimula la adenilatociclasa y habría un aumento de AMP cíclico que induce a un flujo de agua y de cloro hacia la luz del intestino, produciendo pérdida o deshidratación, ¿no? O diarreas sumamente acuosas que pueden llevar hasta la muerte. Es por un lado. Por otro lado, también estas mismas, de manera semejante o parecida, la toxina de Bordetella pertussis también puede activar o bloquear la actividad de esta enzima de la subunidad alfa de la proteína G, ¿no? De tal manera que igual le añade una ADP ribosa a la subunidad alfa, ya no permite que se active, de tal manera que esta proteína que debería ir a inhibir a la adenilatociclata no lo puede hacer, ¿no? De tal manera que estarían bloqueando esa vía, causando problemas en las personas. Ahora miraremos la vía de los receptores asociados a proteínas G, pero vía los canales iónicos. Yo les voy a pedir que me tengan paciencia o si no la cortamos ahí. Me faltan las dos últimas vías para terminar, jóvenes. Espero que no haya problemas. No, doctora. Ok, gracias. Entonces termino de revisar estas vías que son vías de las proteínas de receptores asociados a proteínas G, pero que actúan a nivel de canales iónicos. Entonces tenemos la proteína G de membrana en una célula de miocardio, por ejemplo, donde llega la acetilcolina con su receptor. Este receptor estimula a la proteína G a cargarse con GTP, por lo tanto se desacopla del dímero beta-gamma. Este dímero beta-gamma es el que va a interactuar con la parte intracitoplasmática del canal iónico de potasio que estaba cerrado y ahora a la interacción permite el flujo de potasio. Eso va a disminuir la excitabilidad de la célula y va a conllevar a una relajación. Una vez que esta proteína alfa, la subunidad alfa, hidroliza el GTP, entonces se desactiva todo el complejo y el canal iónico vuelve a cerrarse, ¿no? Entonces, la proteína G puede actuar vía los canales iónicos o vía, decíamos, había 4 vías. Canales iónicos, adenilatociclasa asociado enzima, adenilatociclasa canal iónico también es otra, y la fosfolipasa y la vía guanilatociclasa. Vamos para ubicarnos. En el caso de la vía de los receptores asociados a proteínas G vía la adenilatociclasa, asociado a la enzima proteínquinasa A. Ejerce un efecto ligado a las moléculas señal, activa el receptor activa la proteína G, que generalmente es que la proteína G se carga con GTP y se separa de la subunidad beta-gamma. Como tal, migra por la membrana celular y se asocia a la adenilciclasa, activándolo para que ésta produzca AMP cíclico. Esta vía puede tener una respuesta inmediata y una respuesta tardía. A la vez que se activa la adenilatociclasa, también se activan las fosfolipasas. Entonces, la adenilatociclasa, a partir de ATP, convierte en AMP cíclico.
pero el AMP cíclico también puede ser revertido a AMP mediante una fosfodiesterasa. Claro que esta respuesta es después de la formación del AMP cíclico. Miremos entonces cómo es el efecto del AMP cíclico, que sería el segundo mensajero. Se asocia a una proteína quinasa A inactiva. Esta proteína quinasa está formada por subunidades reguladoras y subunidades catalíticas. Entonces, el AMP cíclico se une a las subunidades reguladoras, disminuye la afinidad por las subunidades catalíticas y las libera y están activadas. Estas, en respuesta inmediata, pueden actuar, como habíamos mencionado antes, sobre una fosforilasa quinasa que la activa, y esta a la vez activa a una glucógeno fosforilasa y lo activa también. Esa glucógeno fosforilasa va a degradar el glucógeno y va a formar la glucosa necesaria para el organismo. Generalmente, en casos sería a nivel del hepatocito, en casos de que se haya consumido la glucosa circulante. Y esa es una respuesta inmediata, pero también hay una respuesta tardía. Igual se activa el receptor, se activa la proteína G y se forma AMP cíclico, pero aquí la actividad de la proteína quinasa va a ir hacia el núcleo. En el núcleo va a activar a una proteína de unión al CREP. ¿Y qué es el CREP? Es el elemento de respuesta al AMP cíclico, que es un regulador cis de un gen, ¿no? Entonces, este CREP va a ser fosforilado por la proteína quinasa, se une a la secuencia de ADN respectiva y se asocia con otras proteínas, ¿no? Coactivadores, y van a permitir la síntesis o la expresión de algún gen. Por ejemplo, en el caso del gen de la hormona somatostatina, esta es la vía que puede seguir para que se exprese, ¿no? Asociado a las proteínas G, adenilato ciclasa y proteína quinasa A. La otra vía, decíamos, receptores asociados a proteínas G, vía los canales iónicos. En este caso estamos hablando a nivel de las células olfatorias, a nivel de nuestras fosas nasales. ¿Qué es lo que ocurre allí? Tenemos las sustancias o las moléculas odoríferas que van a llegar al receptor, que es un receptor asociado a proteínas G. La proteína G se va a activar, y esta es una proteína G OLF, ¿se acuerdan? Un tipo de proteína G. Actúa la adenilato ciclasa, que forma AMP cíclico, y este AMP cíclico va a interactuar con los canales iónicos. Estos canales iónicos van a hacer que la membrana se despolarice y van a conducir el impulso nervioso hasta el cerebro. Y nosotros vamos a percibir la sensación de los olores, ¿no? Entonces, esta es vía proteínas G, pero asociado a canales iónicos, ¿no? Tenemos la tercera vía de los receptores asociados a proteínas G, vía la fosfolipasa C, que activa a una proteína quinasa C, lógicamente. Entonces, la molécula señal llega al receptor, el receptor interactúa con la proteína G, valga aquí, no es proteína GSNI, sino proteína GQ, ¿no? Y hemos visto que hay varios tipos de proteínas. Esta va a activar a la proteína G, y la subunidad alfa va a ejercer cambios en el fosfoinositol difosfato a nivel de membrana, y lo va a convertir en diacilglicerol por un lado, ¿no? Y esto vendría a ser inositol trifosfato. El inositol trifosfato actuará sobre un receptor de membrana a nivel de retículo endoplasmático que permitirá el flujo de calcio. Estas proteínas, además, el diacilglicerol interactúa con una proteína quinasa C, que en conjunto con el calcio van a activarse, ¿no?
esto va a determinar, por un lado, el crecimiento celular, puede ser la secreción de algún elemento y la apertura de canales, ¿no? ¿Cómo es la fosfolipasa C? Aquí tenemos el inositol difosfato. Al romperse este enlace, entonces genera el diacilglicerol y el inositol trifosfato, ¿no? Ahí está, en este diacilglicerol puede seguir la vía del ácido araquidónico para formar las eicosanoides como las prostaglandinas. Y el inositol trifosfato, como hemos visto, en la liberación del calcio. En esta liberación del calcio, pues, puede actuar sobre otras proteínas como la calmodulina, que se asocia al calcio y activa a unas quinasas llamadas quinasas M de calcio. El complejo calcio-calmodulina pues activa bombas de calcio y las proteinquinasas. Las bombas de calcio, ¿para qué? Para que el calcio sea sacado del citosol, ¿no? Y pueda ser llevado por una bomba a almacenarse a nivel del retículo, también hasta a nivel de la mitocondria, o también a nivel de una bomba de membrana, ¿no? Estas es cuando las células usan mucho calcio, como las células nerviosas y las células musculares. Además de estas bombas de calcio, también hay las proteínas una proteína, un transportador de sodio-calcio, que va a permitir que disminuyan las concentraciones del calcio intracelulares. Las proteinquinasas, pues, están relacionadas con la memoria celular y también con los decodificadores. Van a permitir determinar la oscilación de las concentraciones de calcio en la célula. ¿Y cómo es que actúan? Estas calcio-calmodulina, pues, se asocian a la proteinquinasa para activarlo, ¿no? Una vez que se fosforilan, la proteinquinasa ya se libera con ayuda del ATP, se liberan y la proteinquinasa queda activa, ¿no? Y ese es su circuito. Hoy en día se propone que estas proteinquinasas formarían un complejo de 12 enzimas asociadas a la calmodulina y que estas dos paquetes de esas proteínas formarían anillos de 12 proteinquinasas para ejercer los efectos a nivel de la célula. También hablábamos de los receptores asociados proteínas G que mediante la guanilil ciclasa. Este es el caso específico para la proteína G, que está asociada a la rodopsina, que es el receptor de los fotones, ¿no? Esta rodopsina, al estimularse, la rodopsina está formada por opsinas más el retinol, ¿no? Al asociarse hay una transformación del retinol, ¿no? Y cambia la configuración de la rodopsina de tal manera que puede interactuar con una proteína G. Esta proteína G se activa y su subunidad alfa va a activar a una fosfodiesterasa. Esta fosfodiesterasa es la que convierte el GMP cíclico en GMP. Normalmente los canales iónicos que están en en los conos y bastones de la retina pueden actuar dependiendo de la intensidad de luz, ¿no? Aquí los receptores normalmente, los canales iónicos normalmente están permitiendo el flujo de sodio, pero cuando aparece un fotón, este flujo de sodio es gobernado o dirigido por GMP cíclico. Pero al estar los fotones, al activarse la fosfodiesterasa y al disminuir la concentración de GMP cíclico, porque está siendo convertido en GMP, va a haber una escasa cantidad de GMP cíclico, entonces
los canales iónicos se cierran. Al cerrarse, la célula se va a hiperpolarizar, ¿no? Estamos hablando aquí a nivel de la retina, y esa hiperpolarización va a generar un impulso nervioso que se va a transmitir vía el nervio óptico hasta la región de la visión que está a nivel del cerebro, ¿verdad? Entonces, ese es cómo estaría asociado vía a una guanilato ciclasa. Bueno, creo que se quedó. No. Bien. Ese sería hasta aquí hemos visto las vías que están asociadas. La clase estaba dividida en una parte de generalidades de la comunicación celular y la segunda parte de las vías de señalización, en especial la señalización mediada por receptores de superficie y en especial asociados a proteínas G, ya para ubicarnos. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Hola, jóvenes. Profesora, disculpe, yo tengo una duda. Dígame. Sí, con respecto a la diapositiva en la que se regula por medio de la fosforilación, habían 3 imágenes. En la tercera imagen, ¿cuál es el subtítulo que le podríamos dar? A ver, en la que me dice, ya me fui, estoy. En las moléculas intracelulares. En las que son, en la fosforilación, profesora, para la activación, para la activación. A ver, vamos a ver. En la parte donde dice características de las moléculas señalizadoras intracelulares que actúan como interruptores moleculares. Aquí. Ya. Sí, la tercera imagen. Esta tercera imagen está Sí. dentro de aquí, señalización mediante unión a GTP. Y he puesto, las proteínas son GTP-ásicas triméricas, como puede ser esta, o pueden ser monoméricas, como la de acá. Ya, doctora. Ya, ahora sí ya me ubiqué por aquí. Sí, ya. Sí. Gracias. Bien. Si no hay ninguna consulta, básicamente, no sé qué pasó con las referencias, pero básicamente es Albers, una que otra cosita de Cooper o de Lodis. No son muy pocas, básicamente todo es Albers. Bien, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta, mil disculpas por el exceso del tiempo. Bueno, al parecer todo está entendido. Sí, creo que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí, bueno, y eso se quedará demostrado en el día de mañana pasado y el viernes, ¿verdad? Que vamos a seguir hablando acerca del tema de señalización celular, ¿no? En la que ustedes, pues, harán alguna interacción en razón, primero, de identificación en cuanto a los tipos de señalización celular de que se ha hablado, según lo que se les muestre, y los elementos que participan, que son lo elemental, lo básico, para saber o conocer sobre señalización celular, elementos y la respuesta celular, ¿verdad? Que claro está que la profesora acaba de describir
cada uno de estos tipos de señalización y pues que nosotros vamos a tener que revisar, ¿verdad? En la parte de práctica para complementar un poco la parte teórica. Y que por la noche ustedes complementarán también otros dos tipos de otros tipos de señalización celular ya que los miraremos también, ¿no? Si no hay ninguna inquietud respecto a esto, también creo que están un poco agobiados porque tienen examen, ¿no? Más tarde. Okay, esa es la otra cuestión que tienen, al parecer, y por eso es que tal vez no hay la interacción necesaria, ¿verdad? Bueno, entonces terminaríamos Gracias. ahí, chicos, recomendándoles que en lo posible para mañana, de acuerdo a las tareas que hay en la práctica, ya tengan alguna información bajo la manga para poder hacer un poco más dinámico la tarea de esta semana. Por mi parte, chicos, les reitero las disculpas del caso por el exceso de tiempo y pues les deseo un buen día en lo que queda del tiempo a todos ustedes. Muy buenos días, colegas, muy buenos días, estudiantes. Bien, gracias, María, gracias, jóvenes, y estaremos en comunicación, ¿ok? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.